Que donde quiera que estés, radiofan.fm, ahí nos encontrás en la web también. Te dijimos que teníamos visita en el día de hoy, lunes de concejales. Hola Diego Méndez, buen día. ¿Cómo va? Buen día a ustedes, gracias por la invitación. Qué gusto tenerte. Bueno, gracias. Hace rato que lo conocemos a Diego, fenómeno siempre. Sí, vale. Gracias antes que nada por todas las veces que te molestamos y siempre con buena onda, atiende el teléfono. Y no, ningún problema, aparte, además no me molestan porque creo que ustedes también tienen una labor que es informar a la ciudadanía quilmeña y nosotros para eso estamos, ¿no? También. Bien. Bueno, gracias. Arrancamos. ¿Sabes que hace un ratito, y este es un tema que pasó por el Consejo Deliberante la semana pasada, hace un rato hablábamos en el móvil y nos daban información de lo que había ocurrido en Solano el fin de semana. Un carro que era tirado por una yegua que venía de la zona de Claypole. Claro, cuando llegó parece que el caballo no dio más, abandonó, cayó, y bajaron los propios carreros y los mataron a palazo. Pero no lo mataron de figura, lo mataron, ¿cómo te digo? Y a partir de ahí me surgió todo esto de la discusión, ¿no? Lo que fue la marcha el otro día en la puerta del municipio, lo que se pidió también en el recinto. Bueno, ¿cómo se maneja ese tema? ¿Cómo se hace para empezar a encontrar una vuelta? Bueno, no te hablo ni siquiera de solución, para empezar a encaminar la discusión. Sí, claramente es un tema bastante complejo y controversial. Por un lado tenés a cientos de familias, en nuestro distrito sabemos que viven a partir de estar en el carro, en el caballo, que bueno, no son ellos solamente los que viven de eso, sino que por generaciones, sus padres, sus abuelos ya vienen, digamos, con una lógica del carro, del caballo, de juntar cartones, distintas situaciones que eso le da su forma de vida, digamos, le da su parte económica y por otro lado tenés la cuestión del animal, ¿no? Claramente que el caballo trae a rienda, digamos, todas estas cuestiones. A veces la cuestión de la alimentación, porque tenés familias que ni siquiera pueden llegar por ahí en este momento de la economía del país a comer ellos. Imagínense los animales que tienen para ese trabajo que es por ahí el único que conocen, ¿no? Claro. Yo creo que claramente el Estado tiene que tener un rol, tiene que intervenir, tiene que poder... ¿De qué forma te parece a vos que debería...? En primer lugar, me parece que asistiendo a las familias que están utilizando a los animales como herramienta de laburo, porque seguramente... ni hablar que en primer lugar es una cuestión cultural y en segundo lugar la única forma de subsistir que tienen. Sí, entonces creo que lo primero que tiene que hacer el Estado es el área de desarrollo social, poder ir a ver qué es lo que sucede en esas casas, en esas familias y después ver la cuestión de cómo se va ayornando, digamos, ese humilde, esa familia que utilizó ese único recurso que tenía para poder entender que puede utilizar otros mecanismos de trabajo. En este caso sabemos que, bueno, justo estamos hablando del tema de recolección. En esta ciudad donde tenemos grandes conflictos con el tema de la recolección. Sí, y se nota en la calle. Mirá si no podés matar dos pájaros de un tiro, ¿no? Por un lado ver la situación de la recolección de residuos, la cuestión obviamente que hacen mucho de estas familias y por el otro solucionar un tema social que está en vilo. Pero bueno, claramente se cruzan algunos temas muy controversiales, no son fáciles de discutir. Pero no estaba... Hay que ponerse en el lugar de cada uno, ¿no? No, por supuesto, la familia que necesita ese animal para traerle, para trabajar y también el cuidado del animal. El cuidado del animal, sí, muchos que nos indignamos cuando vemos una situación de este estilo, pero por eso yo creo que es fundamental, ¿no? No caer solamente en la opinión pública en ninguno de los temas, sino estudiar los temas, trabajar sobre esos temas y claramente el Estado tiene un rol importante, ¿no? ¿Cuánto sabe el vecino de esto que vos dijiste? Te digo por qué, porque viste que entró a regir hace poquito la ordenanza de la tracción a sangre. Bueno, viste, lo primero que te dicen, no, hay que sacar todos los carros ya urgente. Bueno, pues, no se puede tampoco andar, ¿no? Pero, ¿qué sabe el vecino? Porque cuando vos le explicás que atrás de todo esto hay una parte social, que se necesita de este tipo de trabajo, que no sabemos, bueno, no te lo entienden. Sí, por eso yo digo, creo que hay varias opiniones, creo que hay algunos que no te lo entienden, creo que hay muchos que te lo entienden. Sí. Digo, es muy complejo catalogar, ¿no? A la sociedad y decir, no lo entiende la gente. Pero mientras tanto queda ahí. Sí, queda ahí por eso.
eso queda como en un limbo que no sabes, digamos, algunos están de acuerdo, otros no, otros dicen, bueno, priorizan a la familia. Esto es una cuestión muy compleja, yo también lo veo, este caso que vos me decís, salvando la distancia con la cuestión de los perros. Uno ve cuando mucha gente no dice, con el tema de los animales se recontra solidariza, y hay personas que a veces están en la calle pidiendo moneda, no sé si no les pasará a ustedes cuando van por ahí, pasan por cerca de McDonald's, que están los tipos pidiendo, los semáforos. Digo, a veces, viste, hay gente que se sensibiliza con un animal y no con un ser humano. Pero bueno, son cuestiones que también de opinión. Son cuestiones eternas, ¿no? Porque, bueno, hoy estamos hablando de esto, pero podemos trasladarnos 10 años atrás y también es una misma problemática. Totalmente, esto viene porque parece algo que no tan complicado que ningún gobierno lo puede resolver. Totalmente, yo creo que es rol del gobierno, del Estado, digamos, ¿no? Del gobierno del Estado, en definitiva, que deberían los gobiernos que vayan pasando tomar políticas claras con respecto a este tema. Pero bueno, en mi opinión personal, creo que hay que hablar del tema desde un lugar de estudio, desde un lugar de conocer. Nosotros, en nuestro caso, como militantes políticos primero, porque antes de ser concejales nosotros desarrollamos la actividad política, y a partir de eso conocemos muchas situaciones de vecinos y vecinas que viven con esta herramienta de laburo, con los caballos, con el carro, inclusive algunos ni caballo utilizan, llevan los carros en la mano, parece, digamos, una cosa tremenda. Parece hace 1000 años. Y después hasta los riesgos que trae. Hasta tenés, digamos, cooperativas en el distrito, bueno, muchas de las que estuvieron reclamando. Pensaba en eso, porque en algún momento fue una solución y se logró dar, encaminar un poquito por eso. Una cooperativa de trabajo que sumaba, digamos, a lo que... Se organizaban. Exactamente, se organizaban y bueno, trataban de dar una mano a la comunidad también, porque si querés, digamos, muchos de los residuos que tiraban los vecinos, estos carros han ido separando inclusive hasta el material, el cartón de las botellas. Ahora, vos cuando caminás los barrios, hoy por hoy, con la situación que estamos todos viviendo, ¿a la gente le preocupa esto si no es parte del conflicto? ¿Me entendés lo que te digo? Sí, está claro. ¿Le preocupa o hay otras cosas que superan y lo toman como algo chiquito? Sí, creo que tu pregunta está bien planteada. Creo que es un problema, pero ahí tienen otras preocupaciones. Cada vecino, viste, hoy lo que uno puede, por lo menos puede percibir, ¿no? Claro, uno no cree que tiene la verdad absoluta, uno cree una verdad relativa que va construyendo en función de lo que ve, y los vecinos hoy lo que te plantean son el tema de las tarifas de luz, de las tarifas de gas. Hay otros problemas, hoy los temas que te plantean los vecinos tienen que ver con la economía, con que no llegan a fin de mes, con la cuestión de la inflación. Es más, creo que desplazó el tema seguridad. Inclusive desplazó el tema que era el tema, sí, que por ahí en el gobierno anterior, en la última etapa, era como más el tema de discusión, que digamos, no bajó el tema de inseguridad, sino que hubo uno que lo superó. Sí, totalmente. Bueno, con respecto a eso, yo soy concejal de Unidad Ciudadana, estoy en la oposición a este gobierno. Lo tengo que aclarar, pero digo, uno lo que puede percibir de la gente es esta cuestión de que ven que por ahí lo que vinieron a prometerle no se está cumpliendo, las cuestiones que estaban bien se ve que están para peor, y las que estaban mal, muchísimo peor. Entonces creo que este gobierno, uno puede leer las encuestas, ¿no? También, y cómo va en caída la imagen del presidente, la gobernadora Vidal, en el caso de Quilmes también, el intendente. Tiene que ver con que generaron expectativas. Digo, yo siempre lo planteo cuando hablamos por ahí con compañeros, con conocidos también. Uno a veces es fácil decir cosas lindas y todos quieren quedar bien diciendo que, vamos a resolver todos los temas, pero tampoco uno puede decir las cosas que no vas a hacer. Que no vas a hacer. Un compañero, me acuerdo que la otra vez, ya hace unos meses, dijo una frase que él me la comentó, que se la decía el abuelo, se la decía, que hay que bancar con el lomo lo que se dice con la boca, ¿no? Claro. Y bueno, si uno dice, voy a cambiar, no va a haber más inseguridad, no va a haber más inflación, después hay que bancarlo. Hay que laburarlo. No es solo, digamos, decir, porque uno promete, pero después hay que cumplir. Entonces, en este sentido, creo que el gobierno ha generado expectativas muy altas, y hoy la sociedad se ve estafada, digamos, ¿no? Porque dice, si yo te voté por esto, por lo menos lo que vemos nosotros, inclusive con muchos vecinos y vecinas, con sectores que por ahí no estaban conformes con nosotros, que hoy nos dicen, al final con ustedes estaba mejor, y ¿no? Dice con ustedes porque por lo general la gente generaliza, ¿viste? Nosotros somos parte de un gobierno que tenía varias expresiones políticas, pero a veces la gente, ¿viste? Dice como se identifica todo lo mismo, y a veces en la política también hay bastante. Pero eso tiene que ver un poco con lo que yo te preguntaba hace un rato. El vecino,
a veces no está metido en el mundillo político. Exacto. ¿Viste? Y es, o todos son todos de un lado o todos del todo otro. lo mismo, claro. Claro. Después, obviamente, que está un poco más trabajando en este tema, Exacto. se da cuenta de algunas diferencias o sabe de la diferencia. Pero después, para el vecino común de una ciudad, encima tenés 700.000 habitantes, ¿son ustedes o ellos? Sí, sí. Divide ahí. Si se enojan con todos o no con sí, un no hay que decir, sector. Claro, sí, claro. sí. No, es así. No, es cierto eso y yo creo que es primero responsabilidad de los vecinos participar, digamos, creo que la participación es fundamental, independientemente de la idea y del partido político que tiene. La participación es fundamental porque esa es la manera y la herramienta que tiene el vecino, el ciudadano, digamos, ¿no? Llamémoslo ciudadano, que queda mucho mejor, un ciudadano con derecho que puede, digamos, cambiar su realidad, ¿no? Primero siempre, como se dice, cambia por casa su realidad, hay que empezar a cambiarla por su casa. Entonces, a partir de esto, creo que la participación es fundamental. Y después, con respecto por ahí a los políticos, creo que es fundamental que los que intentamos representar los intereses de los vecinos podamos estar hablando el idioma de los vecinos y estar, digamos, representando realmente esos intereses. A veces pareciera que hay algunos políticos que hablan de temas coyunturales que no tienen que ver con la realidad de la gente y digamos, parece cuando la política habla distinto de lo que hablan los vecinos es cuando generalmente se producen crisis de representación, de representatividad. Y creo que ese es el gran desafío que tenemos todos los dirigentes políticos. Nosotros en nuestro caso, bueno, venimos... Como concejales son los más directos, ¿sí? Sí, claro, el concejal, imagínate que el legislador comunal es lo más directo que tiene el vecino, pero a veces está muy, es por lo menos lo que yo lo veo de mi lugar, muy vapuleado, como que el vecino no sabe bien, no saben qué rol tienen, digamos... ¿Cómo hacen ustedes para revertir esta situación que vos decís que ves de parte del vecino? Y en principio es fomentando la participación. Uno como concejal, ¿no? Como legislador de la ciudad, primero tiene que llegar a donde hay situaciones en los barrios, tratar de charlar con los vecinos. Nosotros tampoco no hacemos un repollo, no es que llegamos ahí de la nada. Ahí notás también ellos y nosotros, el vecino y el dirigente. Y viste que recién lo dijimos, ellos son hay como una construcción por ahí en distintos años, porque han visto esto, los políticos, los vecinos han visto a distintos políticos lejanos y por ahí se nota un poco. Después nosotros también, como notamos eso, notamos que muchos vecinos sí se sienten identificados y representados. Por lo menos nosotros tenemos ese desafío de un poco de lo que nosotros lo vemos a partir de la llegada de Néstor Kirchner y después de Cristina, es del cambio primero dentro de la política también, ¿no? De hacer un cambio generacional, un cambio... Estaba pensando en tu edad, claro, vos sos joven, me imagino que eso también debe sumar, ¿no? De dejar de los dirigentes de muchos años, mucha experiencia, pero que vienen con algunas cuestiones que de la gente ya no quiere saber más nada. Sí, el tema es cuando ya... cambio generacional. Yo creo que también la gente da oportunidades, ¿no? Y cuando la gente se decepciona, después es más difícil que rescatarlo otra vez. Que el político ya pasó 2 o 3 veces. O por lo general, lo que por ahí a mí me pasa, muchas veces voy a lugares y la gente te dice, no, pero acá los políticos ya vinieron y que no sé qué, ¿viste? Y esto es un trabajo complejo, porque uno llega con toda la buena intención y ya es como que arrancás 1-0 abajo. Ya arrancaste 1-0 abajo, ¿viste? Pero bueno, son las reglas de la política. Nosotros en ese sentido tampoco tenemos problemas porque entendemos que seguramente hubo varias decepciones, pero creemos que la herramienta del pueblo, la herramienta de la gente, de los vecinos, es la política. Justamente lo que tienen que hacer es involucrarse, participar, e inclusive si no están de acuerdo con los dirigentes que lo van a visitar, que se organicen ellos mismos y que generen su propio dirigente. Esto es lo fundamental, me parece. Cada barrio y cada vecino. Yo el otro día estuve, por ejemplo, en Don Bosco, ahí enfrente de donde está cerrado la estación de Don Bosco, donde buscando lo del paso. Exactamente, había vecinos y vecinas ahí reclamando por el tema de que cerraron el paso a nivel hace un tiempo ya largo y que estaban reclamando. Nosotros nos contactó un vecino de ahí, para que lo caractericemos, es un terreno por ahí más proclive al voto de Cambiemos que al voto de Unidad Ciudadana al cual pertenezco, pero en definitiva cuando empecé a charlar con los vecinos, la verdad que no había... Los temas son comunes. No había problema. El planteo no era si sos de Unidad Ciudadana o sos de Cambiemos. El planteo era, queremos que nos resuelvan el tema de la barrera, porque hay gente que es discapacitada, gente anciana, es una hoy por hoy, y que la cerraron, aparte que charlando y informándonos un poquito en el tema, de mala forma, porque no había que cerrar ese paso, no había que cerrarlo. Supuestamente la excusa fue que lo cerró Trenes Argentinos por medio de una resolución de la CNRT,
Pero bueno, hay toda una descoordinación de parte del municipio, por lo menos en nuestro caso lo vemos así, del municipio con el Estado nacional, ¿no? Porque Trenes depende del Ministerio de Transporte, sí. Claro. digamos, y ahí tiene que haber una articulación dentro de lo que es, más allá que la parte de Trenes corresponda al Estado nacional, vos tenés que articular, no puede venir el Estado nacional y no avisar No, nada ya, al aparte, intendente. supone que no conozca, ¿Dónde claro. está la Claro, autonomía? claro. ¿Dónde Che, está? ¿y va solucionándose eso? ¿Va encaminado para conseguir el paso o no? Por lo que pudimos charlar con una concejal del Cambiemos que estaba con el tema, que también estuvo ahí en la zona, es que, bueno, los que tenían que resolver la cuestión eran la CNRT, pero el intendente Martiniano Molina le tenía que enviar una carta. Yo la semana pasada estuve charlando con una concejal y me comentó que prontamente se estaría por resolver. Yo lo que le dije es que le den la celeridad. Es increíble que una cosa así lleve tanto tiempo y causa tantos problemas para el vecino que quiere cruzar del otro lado, simple. Totalmente. Sí, estamos hablando de cruzar la vía. A ver, no es que hay que hacer un puente de 2 kilómetros sobre un río. Exacto, Es una cosa pero bueno, simple. toda una burocracia que hoy, digamos, existe porque en realidad acá lo que había que hacer, el trabajo era previo, digamos. Claro, tenía que haber un estudio previo donde diga que tenía que no, digo, tener como un el paso. Trenes, Claro. no habla el municipio, ¿dónde estaba la gente del municipio en el momento que estaban haciendo? No, claramente hubo como un acuerdo cuando vieron la disconformidad de los vecinos. Claro, claro. ¿Y Viste, ahora? uno puede pensar que es una cuestión hasta, digamos, que coyuntural, que como vieron el Bolonqui, se lo vieron venir y dijeron, bueno, vamos a ver cómo lo resolvemos ahora. Claro. Pero ¿por qué? Y en tenemos ese que llegar caso, a eso? escuchame, Claro. los vecinos van y golpean la puerta del concejal. O sea, yo, mis representantes, a Claro, ver, en ¿qué mi es lo que caso hacen? Nos se acompañan. contactaron unos vecinos con nosotros, estuvimos ahí y obviamente estuvimos bueno, haciendo eco de ese reclamo, fuimos a averiguar, después un concejal inclusive que pertenece a Cambiemos, no está dentro a nivel comunal porque es de la UCR, vieron que la UCR acá Sí, tiene sí. un bloque aparte, con el Cambiemos de Martiniano Molina, están bastante fraccionados, entonces la UCR de acá ya había presentado una minuta de comunicación, el concejal Camaño había presentado, de hecho yo como sabía que lo había hecho, charlé con él, le dije qué había pasado, me dijo que Bueno, estaba pará, esperando. vos viste, ¿no? La vuelta que hay que dar para llegar. No, como decíamos, No, para llegar. tremendo. Imagínese uno, ¿no? Que es concejal, que está ahí, que tiene Claro. está respaldado por 140.000 votos, ¿no? Que uno está No, ahí. y estamos porque, hablando ¿no? de un paso. Y vos pensás que imagínese sacamos- el vecino, la vecina que es Claro. jubilada, que tiene que ir a cobrar, que tiene que hacerlo El otro mandar. día hablábamos con un vecino y decía el tema de inseguridad también. Ese es Porque otro hay un tema. montón de cuestiones, ¿viste? No es, voy a tomar mate enfrente, quiero cruzar por ahí. Es un montón de cuestiones que tienen que ver con un tema burocrático, que no lo resuelven. Exacto. Es algo muy simple. O No, estoy- y que después hay una que es peor, te dice, bueno, sí, lo resuelve la CNR. O sea, la CNRT. Nadie. Porque nadie. Claro, ¿A quién va a ¿quién es? reclamarle ahí? Al señor, ¿Quién es? al señor Si lo de ves CNR. pasar a Dietri y le decís, che, Claro, loco, acá falta. claro, Pero no bueno, sé, ¿viste? Yo quiero ya de cruzar del otro lado, nunca responde. totalmente, se entiende, los vecinos la verdad estaban muy indignados. Insisto con este tema porque, por ejemplo, ahí hay un electorado que en su mayoría Sí, sí, acompañó sí. al Son de gobierno. la UCR ahí Sí, por lo general. Acompañó al gobierno comunal. Uno cuando Claro. ve el resultado de las elecciones ve por zonas donde se favorecieron más el gobierno actual y donde la oposición. Claro. Y en este caso creo que estas son las cosas que el gobierno, bueno, hablamos de los tarifazos, hablamos de estas cosas que son netamente de articulación municipal con el Estado Nacional. Bueno, hubo miles de obras, yo estuve recorriendo lo que es Mitre, bueno, ya fuimos hace como 2 o 3 meses y los vecinos también lo mismo. ¿Por qué rompieron una vez? Le tenés volvieron a unos vecinos. romper. Sí, no, bueno, no. todos, la cuestión de Mira, que se cortaban los mejor no suministros hablar. de luz, digamos, otra zona, otro territorio proclive el electorado, ¿no? Donde en su mayoría votó a este gobierno. Entonces, están defraudando a un montón de gente, digamos, que ha confiado, porque la gente confía. Claro. Yo siempre cuando algunos compañeros que uno escucha, viste, que te dicen, no, bueno, pero la gente votó mal y no sé qué. Nosotros, por lo menos desde mi punto de vista, yo nunca digo que la gente votó mal. La gente tiene legitimidad, para mí la gente Claro. vota bien. Aparte- Digo, seguramente hay que hacer una autocrítica de parte nuestra. Ahí va, porque Y- si eligió Por un algo cambio eligió, por justo, algo eligió. es pues sí, bueno, lo que estaba no me representaba, no hicieron Claro, lo que yo quería. claro. Sí, sí, También lo habían defraudado. O también, eso puede ser, o también no me dijeron lo que yo quería escuchar, también puede ser, digamos. Claro. A ver, yo la autocrítica la hago porque seguramente hubo errores, digamos, y somos seres humanos, los Sí, que ni hacemos hablar, política, olvídate, sí, los sí, que sí. pueden tener alguna etapa de
de tener una responsabilidad en el gobierno, obviamente se equivocan. Eso por un lado, pero por el otro lado, si enfrente además tenés a alguien que te dice que va a hacer todo lo que es complejo realizar, pero te lo dicen como que se va a hacer de manera fácil, y claro, la gente no se equivocó, por eso ahí es donde yo iba, la gente confió. Digo, y la gente confió, lo que le dieron. Entonces la culpa no la tiene la gente, la culpa la tienen los que les mintieron, digamos. Claro. Entonces, sí. Porque si no siempre tendemos a echarle la culpa a la gente. No, la culpa la tiene el gobierno, que dijo una cosa y no la hizo. Nosotros en nuestro caso seguramente no llegamos a cumplir distintas expectativas, tendremos nuestra razón y nuestra explicación, en algunas cosas nuestras equivocaciones, pero digo, en esa complejidad por lo menos uno dijo medianamente lo que sabía por dónde iba, y en un camino que era firme iba por un lado, digamos. Con todas sus, obviamente, sus variables, ¿no? Pero era un camino, se había tomado, el país estaba desendeudado. Por ejemplo, nosotros planteamos, ¿no? Cuando dicen la pesada herencia y todas estas cuestiones, este país es uno de los países más endeudados de todo el mundo, y nadie te presta plata si vos no tenés manera de que los otros que te prestan vean que vos tenés posibilidad de devolverlo. O sea, esto para que la gente entienda en algo práctico. Te prestaron porque antes te devolvieron. Es como que vos tengas una tarjeta de crédito, ¿no? Y vos la tengas al tope. No te van a prestar así nomás plata. Bueno, si vos la tarjeta de crédito la tenés bien, sí te prestan. Claro. Entonces, bueno, esto es lo mismo el país. Este país, la provincia de Buenos Aires tuvo los niveles de endeudamiento de casi de la India, digamos, una cosa tremenda. Estamos hablando de la provincia de Buenos Aires solamente, a nivel país mucho peor. Entonces, ¿por qué se pudo tomar deuda? Porque había posibilidad de pagar, y para eso es porque no tenías un país explotado, tenías un país medianamente desendeudado. ¿Con problemas? Sí, con problemas. Obviamente teníamos problemas, no estamos aislados del mundo, hay problemas complejos, los problemas que había acá también están en un montón de lugares del mundo, digamos. Seguramente había posibilidad de resolverlo de otra forma, y puede ser también, pero digamos, lo que no podemos decir es que no teníamos un país medianamente estable, con problemas, obviamente. No, aparte como para salir a pedir. Como para salir a pedir deuda, por ejemplo, digamos. O sea, esto no es que lo digo yo porque se me ocurre, esto está en la sobrada prueba, pueden ver el endeudamiento tremendo que tomamos. Ahora, después de lo que está en discusión, bueno, tomamos deuda, ¿para qué tomamos deuda? Digo, y esas son las cosas que nosotros estamos discutiendo. ¿Y ahora, cómo vamos a devolver? ¿Y cómo vamos a devolver? ¿Quién devuelve todo esto? Ahí está, ¿viste? Y digamos, ¿y en qué se benefició el pueblo? ¿O quién se benefició? Porque, bueno, por ahí uno ve que el gobierno en qué hace más. Yo las políticas más importantes de este gobierno son, por lo menos por lo que uno puede ver, son las LEVAC al 40%, las tasas de interés. Tiene que ver con lo económico. Tiene que ver con lo financiero, por ahí, con el sistema financiero, y uno dice, ¿cuántos laburantes se benefician en esto? La última, digo, en un minuto, porque ya estamos sobre 9:30. Arrancamos así, terminamos así. El tema de la basura, me dijiste. En cada esquina vemos que hay un lío bárbaro. El otro día pasé por Reconquista y Fierro, donde estaban las torres nuevas y qué sé yo. Bueno, está la calle tomada por la basura. ¿Qué pasa? ¿Cómo lo...? Sí, nosotros... El lío de Girsu, que no te termina nunca. A mí me tocó asumir en diciembre, digamos, y a partir de eso nos pusimos a trabajar, y a principios de enero ya presentamos una emergencia ambiental y sanitaria, porque veíamos que era un tema muy complejo. No se acuerdan, los primeros días de enero estuvo, bueno, todo Quilmes parecía, todos basurales. Y lo peor, cómo detonó eso, y la verdad que para nosotros fue tremendo, cuando nos comentaron algunos vecinos que estaban tirando basura en la ECMASU, allá adentro estaban armando un basural a cielo abierto. De hecho fuimos, no nos dejaban entrar, era todo muy complejo. ¿Por qué? Porque seguramente, bueno, uno lo que ve, escucha de los trabajadores del Girsu, no se les dio el mantenimiento que corresponde a los camiones, hay bastantes conflictos con los trabajadores por peleas internas, no hay buen manejo, claramente. Nosotros creemos que el servicio tiene que ser estatal y público, que ese no es el problema es cómo lo manejás. Cuando está mal manejado, cuando vos no tenés control sobre un área de manera seria, ¿no? Como un área como tiene que ser el tema de recolección, ¿no? En un distrito donde tienen que pasar por lo menos 6 veces por semana, y uno puede ver que pasan 2 o 3 veces con toda la furia. Ni hablar de barrenderos, ni hablar de un montón de cosas. Ni hablar de barrenderos, y ni hablar de los barrios que ni siquiera tienen servicio, digamos. Estamos hablando de los lugares donde hay asfalto, donde se puede pasar, donde tenés, digamos, ciertas posibilidades para que pase el camión de basura y recolector, o puedan hacer una chique por lo menos. Bueno, ese es un problema muy grave, hay bastantes basurales
basurales, micro basurales a cielo abierto en la ciudad. Ayer, bueno, hoy a la mañana estaba viendo que en un medio nacional ya salían Pasco y la otra creo que era la 163, una de esas calles. Hay lugares ya que son históricos. Los vecinos se juntaron, se organizaron, tiraron la basura de una calle paralela a Pasco, juntaron la basura y la tiraron toda sobre Pasco. Y de modo de reclamo, claro, sí, para que se visibilice el problema, claro. Digamos, imagínense cientos de barrios que están llenos de basura, pero porque hay una mala administración. Y en ese sentido nosotros le damos la responsabilidad al secretario del área, pero principalmente al intendente. Porque, digamos, el intendente, ¿cuál es la responsabilidad máxima que tiene acá? Alumbrado, barrido. Los servicios. Limpieza, los servicios de tasa municipal, digamos. Con lo que paga el vecino. Porque, digamos, se hacen eco de altas obras que los fondos se los da a la provincia, a la nación, con los altos endeudamientos que se tiene. Obviamente se dan obras y que también discutimos las obras, que llevan bastante tiempo para terminar. Y además, por ejemplo, en Villa Luján, se hicieron obras de desagote y de asfalto. Y cuando uno pasa, ahora cuando llueva esta semana, vamos a ver cómo queda. Es una pileta, entonces también vamos a discutir por qué. Vas a tener que venir otro día, entonces. Bueno, Diego, gracias en serio por venir. Gracias a ustedes por la invitación. Por favor, muy amable. Ahí está Diego Méndez, entonces, el concejal de Unidad Ciudadana, pasó